sea Jesús. Dios le bendiga, hermano. Gloria sea a Cristo Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez. Gloria sea a Jesús. Hoy ha sido un día hermoso, precioso, un poco de lluvia. Gloria sea a Jesús, porque siempre cuando hace calor hace su lluvia. Gloria sea a Cristo. Y hoy tenemos nuevamente una palabra de parte del Señor. Como siempre le he dicho a ustedes, estoy tratando de todos los domingos conectarme entre las 6 y las 7 de la noche, más o menos una hora prudente para que ustedes puedan tener la oportunidad de conectarse si pueden. Si no, como quiera quedará grabado en el Facebook Live y en mi canal de YouTube, hermano Miguel Ramírez. Ahí usted puede encontrarme. Usted busca en YouTube hermano Miguel Ramírez y me encontrará ahí. Gloria sea Cristo Jesús. Hoy tenemos una palabra bien hermosa de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros. Nosotros que somos los hijos de Dios, gloria sea Jesús. Y el Señor nos ha mandado a predicar la palabra. Y el tema de hoy es: el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y yo hoy como sembrador salí a sembrar, gloria sea Jesús. Y lo que nosotros sembramos es la palabra de Dios, gloria sea Jesús, en cada corazón y en cada vida. Y yo quiero que rápidamente usted me acompañe a la parábola del sembrador, gloria sea Jesús. La parábola del sembrador se encuentra en casi los tres primeros evangelios, gloria sea Jesús. Pero mayormente el desarrollo mayor está en el evangelio de Mateo y en el evangelio de San Lucas, gloria sea Jesús. Para comenzar, vamos a comenzar leyendo en el evangelio de Mateo, porque hay algo bien importante al final de la primera parte de la lectura que Jesús dice ahí, que me gustaría comentarle sobre eso, y después vamos a brincar al evangelio de Lucas, gloria sea Jesús, a donde Jesús habla la parábola y después explica la parábola, gloria sea Jesús, para todo y cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13, versos de el 3 en adelante, gloria sea Jesús. Mateo capítulo 13, versos del 3 en adelante, la parábola del sembrador, gloria sea Jesús. Y dice la Biblia a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Y en Lucas, está en Lucas capítulo 8. En el comienzo del capítulo 8, del verso 4 en adelante, está la parábola del sembrador. Gloria sea Jesús. Entonces, en Lucas dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de esta cosa, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo, al final, dijo la misma palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria sea Jesús. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esa palabra? Por ejemplo, de manera introductoria, fíjense que Jesús tenía la capacidad de hablarnos al nivel de los mejores términos académicos que usted y yo pudiéramos imaginarnos. Amén. Pero él prefirió hablarnos en un lenguaje sencillo, para que si lo estuvieran escuchando una persona culta como un inculto, lo entendiera
que desde una persona mayor hasta un niño que lo escuchara, entendiera lo que él estaba tratando de decir. Amén. Quiere decir que Jesús tenía la capacidad para hablarnos a nosotros al nivel de los mejores educadores del mundo, al nivel de los mejores científicos, al nivel de cualquier nivel académico que usted se imagine, al nivel de cualquier político ilustrado que usted se pueda imaginar en este tiempo. Jesús tenía esa capacidad de hablarnos a ese nivel. Pero fíjese que Jesús prefirió hablar a un nivel, como le mencioné aquí, que todo el que lo oyera lo entendiera. Culto e inculto, joven o viejo, niño, pobre, rico, todo el que oyera a Jesús lo entendiera. ¿No es verdad? Y por ejemplo, si yo hablo con un ciego de nacimiento y él me pregunta a mí de qué color son las nubes, yo no podría explicarle. ¿Por qué yo no podría explicarle a un ciego de nacimiento de qué color son las nubes? Primero, porque es ciego de nacimiento y no tengo un punto de referencia para hablarle. Él nunca ha visto los colores, no conoce el color blanco. Si yo hablo con un ciego de nacimiento y él me pregunta a mí cómo son las nubes, yo no podría decirle a él cómo son las nubes porque él no tiene un punto de referencia. Porque para él todo es oscuro, él nunca ha visto los colores. Amén. Porque no lo ha visto nunca. Amén. Pero ahora vamos a lo que nos compele a nosotros. Entonces, para yo poder llegar a la mente de un ciego, tengo que utilizar palabras que el ciego me pueda entender. Entonces, así mismo Jesús, nosotros como ciegos, se bajó al nivel de nosotros para poder explicarnos cosas a nosotros como seres humanos. A su nombre sea la gloria. Pero ahora vamos a lo que nos compele a nosotros. Y quiero comenzar con lo último que Jesús dijo en el verso 8. El que tiene oído para oír, oiga. Fíjese que Jesús utilizó una palabra en el original hebreo. La palabra que Jesús utilizó en el griego fue un equivalente, el que lo escribió utilizó un equivalente al original hebreo que Jesús utilizó. ¿Cuál fue ese original hebreo que Jesús utilizó? Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, conocido por los judíos como el Shema o Shama, el Shema Israel. ¿Y qué dice el Shema Israel? Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios. Todos los judíos hasta el día de hoy repiten eso en sus oraciones. Para que usted lo sepa. Entonces, el escritor de Marcos se lo escribió a los judíos directamente y sabía lo que le estaba hablando. Gloria sea a Jesús. Entonces, esta palabra en el original está relacionada con el obedecer. No es solamente oír por oír, sino que el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta palabra, cuando Jesús le dijo al final, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que le quiso decir literalmente, si usted y yo lo traducimos, fue el que tiene oídos para oír, que obedezca. El que tiene oídos para obedecer, obedezca. Gloria sea Jesús, mi alma te alaba. Entonces, con ese punto final, Jesús le estaba dando el énfasis a la enseñanza anterior. Le estoy comenzando de atrás para adelante para que podamos entender el complejo de todo lo que Jesús le presentó a esta gente. Y fíjese que en el libro de Apocalipsis, hablando a las 7 iglesias, al final de cada corrección, exaltación y palabra buena, repite 7 veces esas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero entonces, el que tiene oído hoy para oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que dice el hermano Miguel Eduardo Ramírez, sino lo que dice la palabra de Dios.
Gloria sea Jesús. Pero entremos en lo que nos compete a nosotros y lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Amén. Y los discípulos no entendían y le hicieron una pregunta. No entendían. Jesús comenzó a hablar, el sembrador salió a sembrar, le comenzó a hablar en un lenguaje extraño, algo que no era común para ellos oír. Gloria sea Cristo Jesús. Algo en lo que ellos no estaban familiarizados. Gloria sea Jesús. Pero ¿qué es lo que está hablando el Señor? Está hablando historia de un sembrador que salió de una semilla de siembra. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Jesús? Gloria sea Jesús. Entonces, fíjese que Jesús viene y después que le dice la parábola, se sienta con ellos a explicarle. Y sus discípulos, y lo primero es que cuando nosotros no entendemos algo, tenemos un Dios, un Jesús y un Espíritu Santo que desea enseñarnos y explicarnos todas las cosas. Vuelvo a repetir por si alguien no me oyó. Y lo primero es que cuando nosotros no entendamos algo, tenemos un Dios, un Jesús y un Espíritu Santo que desea enseñarnos y explicarnos todas las cosas. Amén. Lucas 8, verso 9 dice la Biblia, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Sama, mi alma te alaba. ¿Qué significa esta parábola? Entonces usted y yo primero tenemos que entender, porque Jesús comenzó con la parábola del sembrador, porque si usted y yo entendemos la parábola del sembrador, vamos a entender todas las otras parábolas que Jesús habló en la Biblia, para que usted vea cómo es Dios de sabio. Si usted y yo entendemos la parábola del sembrador, vamos a entender todas las otras parábolas que Jesús habló en su palabra. Y dice, significado de parábola. ¿Cuál es el significado de la palabra parábola? Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Lucas 8:10 dice la Biblia, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjese que cuando se escribió el libro de Apocalipsis, para darle una idea a usted de lo que Jesús quiso decir aquí. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, Nerón era el César del Imperio Romano. Y usted y yo debemos de entender que ese libro fue escrito en código para que solamente los salvados, los verdaderos cristianos, lo entendieran, porque el libro habla de la destrucción del sistema mundial y de los imperios de los hombres. Amén. Y si Nerón hubiera entendido lo que estaba escrito, ¿qué más no lo hubiera hecho a los cristianos? Que agarró y quemó a Roma y acusó a los cristianos. Dijo que los amo, mi alma te alaba. Dijo que los cristianos eran que habían los causantes de la quema de Roma, mintiendo, porque los odiaba. Gloria sea a Jesús. Entonces, ¿qué más no lo hubiera hecho Nerón a los cristianos si él hubiera entendido el libro de Apocalipsis? Entonces ahora usted entiende por qué Dios escribió la Biblia de una manera que el del mundo no puede entenderla, sino para nosotros. Y para eso nos dio el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a Jesús. Y Dios quería que a pesar de lo que estaba pasando, que los cristianos supieran que Dios tenía el control y estaba atento a todo. Amén. Dios quería con ese libro de Apocalipsis, gloria sea Jesús, que es un libro para los días de hoy, que los cristianos supieran que Dios tenía el control y que Él estaba atento a todo lo que le estaba pasando a ellos. Gloria sea Jesús. Aunque aparentemente el mundo estaba ganando. Gloria sea Cristo, como siempre se ve. Pero es lo contrario. Dios siempre está ganando. Gloria sea Jesús. Lucas capítulo 8 y verso 11 dice la Biblia. Aquí Jesús comienza a explicar la parábola. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Oiga, que lo primero que Jesús lanza, gloria sea Jesús, aleluya, es
que la semilla es la palabra de Dios. Fíjese que lo primero que Jesús dice es que la semilla es la palabra de Dios. Si usted nota algo, la semilla es algo pequeño, pero dentro de la semilla hay energía. La semilla, Sama, mi alma te alaba, siento a Dios, es tan pequeña, pero dentro de esa semillita tan pequeña hay energía. Gloria sea Jesús. Y Hebreos 4:12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y usted se recuerda que le dije que en el original griego que se escribió eso, la palabra viva significa energía y la palabra eficaz que conserva, energía conservadora, energía que conserva. Gloria sea Jesús. Y usted se recuerda en otro mensaje anterior que le dije que la palabra viva en el original significa energía y eficaz significa que conserva. En inglés, cuando usted y yo leemos la Biblia en el inglés dice, for the word God is living and active. For the word God is living and active. En inglés dice que es viva y activa. Quiere decir que está constantemente funcionando. Gloria a Jesús. Y fíjese también que dentro de esa semilla tan pequeña se esconde un potencial de un árbol de grandes proporciones. Oigan, esa semilla tan pequeña se esconde un potencial de un árbol de grandes proporciones. ¿Y quién pensaría que dentro de algo tan pequeño se escondía un árbol tan inmenso? Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Quién pensaría que dentro de esa semilla se escondía primeramente un árbol de grandes proporciones y un árbol tan inmenso? Gloria sea Jesús. Y Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. Gloria sea Jesús. Lucas 8:12 dice la Biblia, el Señor sigue diciendo, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oiga lo que Jesús dijo, los que oyen y luego viene el diablo. Quiere decir que siempre que se predica la palabra de Dios, hay una batalla invisible que nosotros no podemos ver. Amén. Siempre que se predica la palabra de Dios, hay una batalla invisible que usted y yo no podemos ver. Gloria sea Jesús. ¿Y por qué? Lo contestó en el siguiente párrafo. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Todo el punto es para que no crean y se salven. Todo el punto por lo que el diablo pelea en la batalla de la vida y cuando se hace la predicación de la palabra de Dios es para que no crean y se salven, porque él no desea que nadie se salve. Gloria sea Jesús. Pero también es para el que ya es salvo y su fe no crezca. Y trae cosas a la mente para interrumpir la atención a la predicación de la palabra. También el que es salvo tiene que poner atención a la palabra de Dios, porque el diablo trae cosas para que no oiga la palabra de Dios y su fe no crezca y su mente sea cautivada por la mente de Cristo. Gloria sea Jesús. Y como ladrón que es, se roba la semilla de fe que fue sembrada en ese corazón. Se roba la semilla de fe que fue sembrada en ese corazón. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo que siempre ocurre. La persona deserta el evangelio, o se va o se desaparece. Gloria sea Jesús. Y sigue Jesús explicándonos a todos. Lucas 8:13 dice la Biblia, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra de Dios con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjese que dice Jesús que reciben la palabra con gozo. Quiere decir que son personas que les gusta oír la palabra de Dios y disfrutan la predicación del mensaje, como el rey Herodes, que le gustaba oír a Juan el Bautista. El rey Herodes, tráigame a Juan el Bautista que quiero oír palabra de Dios. Porque a mí me gusta como ese hombre habla la Biblia y ese hombre predica el evangelio. Gloria sea Jesús. Y en una ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel, al profeta Ezequiel, en Ezequiel 33, verso creo que del 31 al 32, Dios le dijo a Ezequiel, cuando tú le hablas a ellos, tus palabras son como un cantor que canta bien bonito, pero no las escuchan. Pero dice el verso 33, pero sabrán que hubo profeta en medio de ellos.
Gloria sea Jesús. Entonces por eso es que usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios, porque sabrán que hubo uno que le predicó esta palabra profética, la palabra profética más segura que existe debajo del cielo, que es la Biblia. Y en el día de mañana no podrá haber excusa. Gloria sea Jesús. Y se apartan, gloria sea Jesús. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Son personas que no hubo una verdadera conversión. Y al no haber una convicción verdadera, no echan raíces. Son personas que no se han convertido, no han tenido una verdadera conversión. Y al no haber una convicción verdadera, no echan raíces. No son cimentados en la palabra. ¿Y qué ocurre? En el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan, gloria sea Jesús, porque no fueron cimentados en la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, la referencia es doble. Es para conversos e inconversos. Quiere decir, para nosotros que hemos creído que hay que echar raíces. Amén. A su nombre sea la gloria. Para nosotros que hemos creído, hay que echar raíces, porque si tú no echas raíces, no vas a soportar los vientos. Si tú no echas raíces, no vas a soportar la tempestad. Si tú no echas raíces, tú no vas a soportar los ataques del maligno. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo Jesús. Y sigue Jesús con su disertación. Lucas 8:14 dice la Biblia. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjese cómo Jesús presenta en este grupo de personas y dice, estos son los que oyen. Quiere decir que le pusieron atención a la palabra de Dios. Amén. Y la obedecieron. Le pusieron atención y la obedecieron. Estos son los que oyen. Le pusieron atención y la obedecieron. Amén. Y dice Jesús, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Gloria sea Jesús. Pero yéndose son ahogados por los afanes. Gloria sea Jesús. El afán de riqueza, el afán de acumular, de conquistar, de tener, gloria sea Jesús. La riqueza, el engaño de la riqueza. El diablo le enseña dinero por todas partes y quieren hacerse ricos, gloria sea Jesús. Y los placeres de la vida, no, porque tú tienes que gozarte la vida, tú no puedes tú no puedes vivir una vida tan monótona, tú tienes que disfrutar la vida, tú tienes que gozarte la vida, gloria sea Jesús. Usted me entiende claramente, yo no tengo que decirle en cuanto a qué, ni con qué, ni como qué, porque cada quien le va a dar cuenta a Dios. Yo le voy a dar cuenta a Dios por lo mío y usted le va a dar cuenta a Dios por lo suyo. Amén. A su nombre sea la gloria. Fíjese cómo vienen en contraste las cosas que controlan el mundo. Fíjese cómo vienen en contraste las cosas que controlan al mundo. Jesús mencionó afanes, riquezas y placeres de la vida. Vienen en contra de uno todo lo que domina al mundo. Gloria sea a Jesús. Entonces, Dios saca eso de ahí. Ya estoy casi terminando, hermano. No se me desespere. Gloria sea a Jesús. Lucas 8:15 dice la Biblia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vuelvo y repito las palabras que dijo Jesús. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese que aquí Jesús dice que la que cayó en buena tierra, dando a entender que en el mundo hay diferentes tipos de tierra. Y usted y yo lo sabemos por naturaleza. Amén. Dice Jesús, dando a entender, la que cayó en buena tierra. Y en el mundo hay diferentes tipos de tierra. Y usted y yo lo sabemos por naturaleza. Y dice Jesús
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Gloria sea a Jesús. Lo primero que menciona es un corazón bueno. Usted sabía, hermanos y amigos, que hay muchas personas todavía en el mundo con un corazón bueno. Usted sabía que Dios sabe que hay muchas personas en el mundo todavía que no han aceptado a Cristo, que tienen un corazón bueno, que tienen un corazón limpio, sin maldad. No tienen un deseo de maldad en su corazón. No se han convertido a Cristo, pero sus acciones son limpias. Mi alma te alaba. No se han convertido a Cristo Jesús, pero sus acciones son limpias. Y usted y yo lo conocemos y lo hemos visto. Y Dios lo sabe y no desea que esa persona se pierda. Amén. Entonces por eso es que Dios nos manda a predicar la palabra, porque Dios no desea que esa persona que es así, que no tiene una intención maligna en su corazón, se pierda. Gloria a Jesús. Y dice Jesús por segundo, y recto. Hay también en el mundo todavía personas rectas en sus acciones. Hay todavía en el mundo, con tanta maldad, todavía hay personas rectas en sus acciones, todavía hoy en el mundo. Y sigue diciendo, retienen la palabra oída. Cuando una persona retiene algo es porque se adueña de eso. Cuando una persona retiene algo, Sama, mi alma te alaba, es porque se adueña de eso. Significado de retener. ¿Qué significa la palabra retener? Conservar una cosa que debería devolverse. Tiene dos vertientes. Segundo, conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Oiga lo que dice la segunda parte. Conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Y Jesús dijo, retienen la palabra oída, retienen la palabra de Dios aquí para utilizarla, como dice el significado de retener, en un momento de necesidad. Y sigue Jesús diciendo, y dan fruto con perseverancia. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. Pero en Mateo 13:23 dice la Biblia, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Oiga lo que dice Jesús. Quiero terminar con que Jesús dice y da fruto. El cristiano es como un árbol que tiene que dar frutos. El cristiano es como un árbol que tiene que dar frutos. Fíjese que en San Juan 5:12 dice la Biblia, Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice la segunda parte, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Quiere decir que cuando llevamos fruto, Dios nos limpia más para que sigamos llevando más fruto. Pero cuando no llevamos fruto, somos desamparados por Dios, gloria sea a Jesús, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre, gloria sea a Jesús. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios limpiarnos cada vez más? Para que lleve más fruto, dice la segunda parte. Y en el verso 5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. San Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El pámpano es la parte de la rama que da los frutos, gloria sea Jesús. Y dice Jesús, separado de mí nada podéis hacer, así como el pámpano separado del árbol completo, de la savia, gloria sea Jesús, no puede dar fruto porque no recibe savia. Así mismo usted y yo, separados de Jesús, no podemos hacer nada. ¿Y por qué Dios desea que nosotros llevemos fruto? Estamos terminando. San Juan 15:8 dice la Biblia, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dijo Jesús. Porque es glorificado el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque es glorificado el Padre. Cuando usted como ser humano siembra un árbol, quien disfruta de los frutos del árbol, ¿quién disfruta de los frutos del árbol? Cuando usted siembra un árbol en su casa, ¿quién es el que disfruta de los frutos del árbol? ¿El árbol o usted? Usted es el que disfruta de los frutos de ese buen árbol. ¿Sí o no? Cuando usted siembra un árbol en su patio, ¿quién disfruta los frutos del árbol? ¿El árbol o usted? Usted es el que disfruta los frutos de ese árbol que usted sembró en su patio, gloria sea a Jesús. Asimismo, Dios es el que disfruta de los frutos de nosotros como árboles que somos de Dios. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Asimismo, Dios es el que disfruta de los frutos de nosotros como árboles que somos de Dios. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Él. Porque es para la gloria de Él. Dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Amén. Porque así como Jesús vino para llevar muchos frutos al Padre, así nosotros estamos para hacer lo mismo y llevar muchos frutos a Dios, y que se llenen los graneros del cielo. Así mismo, como Jesús llevó mucho fruto al Padre, usted y yo estamos para llevar mucho fruto a Dios, para que se llenen los graneros del cielo. Gloria sea a Jesús. Y como dice la Biblia en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Espera los frutos de la tierra aguardando con paciencia. Gloria sea a Jesús. Y en eso es glorificado Dios, en que usted y yo llevemos fruto. El sembrador salió a sembrar. Eso somos usted y yo. Usted y yo somos los sembradores de Dios. Y el sembrador salió a sembrar hoy. Gloria sea a Jesús. Quiero orar por ti. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, quiero orar por ti. Hoy salí como sembrador a sembrar la palabra de Dios en tu corazón, a sembrar la semilla de la palabra de Dios, para que caiga en esa buena tierra de corazón que tú tienes y tú aceptes a Cristo Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, perdona mi maldad, límpiame de toda maldad y de todo pecado, de todo lo que yo haya hecho en mi vida pasada. Límpiame con tu sangre. Yo sé que tú derramaste tu sangre y tu vida por mí. Sálvame, Señor amado, y siéntate en el trono de mi corazón como Rey y Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo, porque lo dice la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor amado, que mis hermanos la reciban en su corazón. La he predicado como la pusiste en mi corazón y en mi alma, para la gloria de tu nombre, Dios eterno, y que sea de una bendición para mis hermanos, Dios eterno. Padre, te pido por cualquiera de mis hermanos que esté pasando por cualquier situación, que seas tú fortaleciéndolo en este día con esta palabra, que sepa que nosotros somos sembradores de la palabra de Dios, que salimos para sembrar buenas semillas en los corazones y en la vida de las personas, en el nombre de Jesús. Hermano, Dios le guarde, Dios le cuide, hacia adelante con Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria sea a Cristo. Amén y amén, hermano. Gloria sea.